usted podría argumentar, y yo también, que nosotros hacemos muchas cosas porque así somos. Nosotros podríamos decir, bueno, pues que yo soy así, así nací. Pero hay razones bíblicas por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Y a esas razones bíblicas son las que nosotros necesitamos atender en esta mañana, porque nos proponemos salir de aquí libres en el nombre de Jesús, libres con una mente libertada, hermanos, porque el precio que Jesús pagó fue tan alto para que yo fuera libre y para que yo obtuviera la mente de Cristo y ser poderoso en Dios para presentar defensa del evangelio en mansedumbre y poder caminar dignamente en la dignidad del Hijo de Dios, en todo lo que es Dios en esencia conmigo y en mi familia, y tener familias saludables, tener mentes saludables, tener almas saludables, tener de verdad una vivencia distinta. Amén, hermanos. Bueno, ¿por qué es que hacemos lo que hacemos? Básicamente 2 puntos, y vamos a desarrollarlos durante el proceso. En Proverbios, en el capítulo 23, en el verso 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Así es usted, así soy yo. Las intenciones y las formas salen del corazón. Usted no se le ocurrió no creer en Dios, o a usted se le ocurrió pensar en una filosofía, a usted se le ocurrió tomar decisiones porque usted en su corazón, usted tiene un pensamiento en su corazón, y así es como usted se define, así es usted. Amén. Otra razón es porque nacimos en Adán, y otra razón es porque copiamos conductas. Aquí tenemos 3 momentos. Número uno, porque conforme el pensamiento del corazón, así es usted. Lo segundo es porque nosotros nacimos en Adán, y lo otro es porque nosotros hemos copiado conductas. Yo espero que el Señor nos redima el tiempo para poder compartir de todo esto y más, y si no, lo hacemos en otro momento. Amén. Amén, hermanos. Aquí es cuando uno desea que todos estemos, porque esto es lo que va a ser una iglesia saludable. Una iglesia saludable es aquella iglesia que tiene una mente saludable. El problema de la mente es parte de lo que a nosotros nos ha influenciado tanto, hermanos, de tantas maneras, que al final nosotros tenemos una sociedad que se desarrolla en tantas diferencias, en tantas divisiones, pero es por el desarrollo del pensamiento efectuado a través de las personas que están, digamos, al frente de organizaciones, al frente de gobierno, al frente, y son mentes que están pensando muchas veces lo que no es la verdad de Dios. No hay sabiduría de Dios para poder gobernar y para poder tomar decisiones, en el caso de nosotros, en el núcleo familiar. Pero ¿cuál es el hombre en su corazón? En su corazón, tal es él. ¿Por qué hacemos nosotros estas cosas? Ahora, ¿qué tenemos nosotros que ver? En Juan capítulo 11, verso 41, hermanos, hay una parte en donde Jesús, y es un relato, y yo se los voy a leer ahí. Dice que ocurrió, dice que cuando murió Lázaro. Lázaro muere, y cuando la piedra, Jesús dice que quiten la piedra, y dice que Jesús miró al cielo y oró y le dijo: Padre, gracias por haberme oído, tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Oigan el grito de Jesús. El muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo, y Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Note aquí algo, hermanos, que es importante en la narración, porque yo sé que hay mucha gente que está orando, intercediendo por sus familias y por sus Lázaros. ¿Tiene algún Lázaro usted en su familia? Tráigalo a la iglesia, predíquele a Cristo. Si hay Lázaros en la familia, hay gente que está muerta en vida, hay gente que está ahí enterrada, hay gente que está ahí, hermanos, que está atada. Ahora, hay una gran diferencia que nosotros tenemos que hacer. Jesús pudo perfectamente haber hecho el trabajo completo, pero Jesús solo le dice: Lázaro, ven fuera. Pero Lázaro salió con todo cubierto, con sus manos atadas, y dice la escritura que tenía todo esto puesto, vendas de entierro y la cabeza enrollada. Sin embargo, Jesús da una orden. ¿Y qué es lo que dice en esa orden?
quítenle, a ver si estoy diciéndolo bien, quítenle las vendas y déjenlo ir. Pregunta, ¿hay alguna venda que usted tiene, hermano? Hay una diferencia que hay que hacerla, y la diferencia es entre atadura y ligadura. Usted podría estar en cualquiera de estos dos momentos o en los dos momentos. ¿Qué es una atadura? Una atadura es aquello que alguien tiene cuando uno quiere, pero no puede y no tiene, y tiene que venir otra persona y desatarlo. Esto es una atadura. Cuando se le dice usted está atado, es porque usted no quiere vivir ese proceso, pero lo está viviendo. Hay que ver quién le puede desatar. Jesús dijo en el relato bíblico, habla con respecto a que Él vino para dar libertad a los cautivos. Dice, para soltar las amarras de aquellos que están en cautiverio. Jesús dijo, yo vengo para que tengan vida. Yo vengo para que ustedes sean desatados de esos pensamientos que no son de Dios. Esta es la atadura, querer sin poder. Tal vez usted dice, es que viera cómo me cuesta a mí este asunto. Yo converso con personas y hay personas que me dicen, es que pastor, viera lo que a mí me cuesta quitarme el asunto de la pornografía. Y a uno le parecería, y uno decía, no sea tan cochino, no seas vagabundo. No, es decir, usted le puede decir todo lo que sea, pero cuando usted viene al análisis, usted conversa con esa persona y usted se sienta y descubre que esta persona de verdad quiere quitarse de eso, pero no puede. ¿Por qué no puede? Hermano, porque hay una atadura. Las ataduras son aquellas que provienen de los espacios en donde a mí, en mi mente, me he programado. Vamos a ver si logramos llegar ahí, a los guiones que yo hago en mi mente. Hermanos, son aspectos que son funcionales, son verídicos. Científicamente está probado que muchas personas ante esos escenarios se producen ellos orgánicamente algo que les desarrolla esa atadura y están ligados a eso. Como aquel que apuesta, como aquel que le gusta jugar cartas y apostar. Son capaces de perder su casa, su carro, todo. Y alguien diría, pero qué tonto. Pero cuando usted estudia y ve a esas personas, usted encuentra que hay una razón que está ahí destilando. Nosotros tenemos, por eso, que ver la respuesta que Dios tiene para nosotros con respecto a cómo quitar las ataduras en tu vida, en la vida de tu hermano, en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos. Hay una responsabilidad. Tus hijos, hay ataduras en tus hijos. Hay que ver cómo estudiamos, cómo trabajamos, cómo buscamos la forma para que esas personas puedan ser libres. La ligadura es algo distinto. La ligadura, hermanos, es algo que convive con la persona y ésta la hace su forma y su estilo de vida. Es decir, por ejemplo, hermanos, hay gente que tiene un mal temperamento y se le dice que Jesús lo puede cambiar, pero dice que no, porque así nació. Entonces, es que así soy yo nací así. Es más, yo tengo el mismo carácter de mi papá. Así soy yo, porque así era mi papá. Entonces nosotros vemos que hay muchas cosas de la ligadura que es lo que convive con la persona. Y hay personas que se resisten a renunciar. Así somos en la familia Herrera. Y en la familia Herrera somos así. Y usted verá a todos los Herreras así. ¿Así? ¿Hay algo de ligadura en tu vida? Bueno, esto es y de esto se trata. Jesús dice y recomienda que hay que hacerlo. En 2 de Corintios, en el libro de Pablo habla a los Corintios en capítulo 15, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Note que aquí este texto habla de dos cosas particularmente: derribar argumentos y altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Yo les pregunté al principio, ¿usted cree que usted tiene una barrera contra Dios? No levante la mano, pero solo le pregunto y usted solo razónelo, piénselo muy bien. ¿Algún día a usted se le ha ocurrido decir, es que a mí Dios no me contesta las oraciones? Eso es un argumento que usted tiene contra Dios. Usted lo que está diciendo realmente, y como Dios lo percibe,
como Dios lo interpreta es, para este yo no sirvo para nada. Pero nosotros a veces decimos, no, jamás, pastor, ¿cómo se le ocurre que nosotros nos vamos a poner en eso? ¿Cuántos argumentos tiene usted en contra de Dios? Dios no existe. No, Dios no es verdad. No, Dios a mí me ha faltado. Dios a mí me ha fallado. No, ya yo definitivamente ya yo dejé de orar, porque al final de la jornada esto no funciona. ¿Sabe qué es eso? Argumentos que usted ha levantado en contra de Dios. Es decir, usted le está diciendo, Señor, usted no es tan grande como dice, usted no es tan poderoso como usted dice, pero nosotros no nos animamos a decirlo así, ¿verdad? No somos, digamos, no, somos más políticos, ¿sí? Somos más políticos. Señor, qué duro, a todos les contestas menos a mí. Eso me duele, Señor. ¿Qué es esto? ¿Por qué nosotros tenemos ese tipo de argumentación? Porque nosotros hemos levantado argumentos con altivez, porque nosotros nos sentimos dignos de que Dios nos conteste como nosotros queremos, a la hora que nosotros queramos y en la forma en que nosotros queramos. No entendemos que Dios es Dios, que yo debería de elaborar un pensamiento diferente y poder decir, Señor, ¿cuál es tu objetivo y propósito en la vida mía con respecto a esta enfermedad, con respecto a esta situación financiera, con respecto a esta situación familiar? Señor, yo necesito que de verdad depositar esto en tus manos, porque yo no lo logro entender, pero yo me quiero rendir a ti y saber que tú tienes pensamientos de bien para mí y no pensamientos de mal. Pero normalmente nosotros le hacemos el berrinchillo a Dios en una que viene y en una que va, en un momento dado de la vida. Tal vez a ustedes no les ha pasado, porque veo que seguro que no, pero al final también dice que no solamente hay que levanto los argumentos en el conocimiento de Dios, sino que yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Por qué yo debo llevar todo pensamiento cautivo? Porque la única persona que puede elaborar pensamientos es usted. No es cierto que a usted alguien le metió un pensamiento. No, alguien le pudo dar a usted o decir algo y usted elaboró el pensamiento. El pensamiento es prácticamente elaborado por usted y por mí. Yo soy el que elaboro el pensamiento, solo yo tengo esa capacidad. A mí lo que me puede influenciar es el enemigo, comentarios o algunas crisis que hayan pasado. Alguien que fue violado o violada, alguien que fue señalado, golpeado, herido, puede ser, pero el pensamiento lo elaboro yo. Al final entonces mis experiencias empiezan a ser parte de mí. Por eso dice, yo tengo que llevar cautivo todo pensamiento. Oigan, hermanos, ¿por qué todo pensamiento? Porque puede ser que usted tenga muy buenos pensamientos, pero esos pensamientos, si usted se los deja, aún buenos pensamientos, no van a operar según el favor de Dios, no van a operar según lo que Dios quiere para su vida. Porque al final son tan buenos que al final yo puedo decir, bueno, esto es un buen pensamiento y voy a desarrollar algo bonito con este buen pensamiento. Hoy nos proponemos también meternos en un ayuno que tiene que ver con esto. Por lo menos 15 días de ayuno es el reto al final para ver cómo hacemos. Van a ver el tipo de ayuno, ya ahorita se los presento, el tipo de ayuno que es donde yo percibo, o por lo menos es la dirección que el Espíritu Santo de Dios me ha dado con respecto a ustedes, a los que están en esta mañana aquí, para poder desarrollar pensamientos diferentes. Es un ejercicio espiritual que funciona porque está escrito. Amén. Ahora, cuando hablamos de esto, tenemos que entender algo, hermanos. Y aquí es donde nosotros, y yo quiero que cuando aparezca esa lámina, usted y yo lo leamos juntos y lo piense. Piense en esto que usted va a leer. ¿Listo? 1, 2, 3. ¿Cuántos creen eso? Tus palabras hablan de tu forma de pensar. ¿Usted ha escuchado a alguien hablar cosas que a usted se le queda como la boca abierta? ¿Verdad? La forma en la que nosotros nos expresamos es la forma en la que nosotros pensamos. Cual sean tus palabras, son tus pensamientos. Ahora, la otra parte o la segunda parte nos dice
el proceso que sigue a las palabras. Y vean esto. 1, 2, 3. Entonces, mis palabras me dicen mi forma de pensar y mis acciones realmente me dicen quién soy. Usted entonces ha escuchado personas que se comprometen a algo pero no lo hacen. ¿Les ha pasado? Que le dijeron a usted que sí, pero al final era no, quién sabe. Es decir, las palabras en el pensamiento es disposición, yo quiero hacerlo, pero en la realidad, en la verdad, en el caminar, en la acción, esa persona no ejecutó eso que a usted le prometió. Por eso pasan dificultades en las familias, porque el hombre o la mujer o los hijos prometen y prometen que dicen, sí, no, yo ya no vuelvo a hacer eso, eso fue un error, no, ya yo tengo un comportamiento diferente, pero en la acción uno mira que eso no es cierto y que los muchachos siguen haciendo lo mismo, que el esposo sigue haciendo lo mismo, que la mujer sigue haciendo lo mismo, que la gente sigue haciendo lo mismo y al final todo se vuelve como un asunto que es extraño, pero esta gente dicen cosas que son buenas, especiales y específicas y al final la acción dice todo lo contrario. Eso es más o menos la descripción de un político. ¿Aló? Es más o menos, ¿sí? Un político dice un montón de cosas que piensa, pero en la hora de la llegada no es verdad. Amén. Bueno, ¿cómo estás en esta mañana con respecto a esta parte? La verdad, toda la verdad. Las palabras hablan de una forma de pensar, eso es verdad. Pero toda la verdad es las acciones que van a venir a tu vida. ¿Cómo piensa un adolescente? ¿Cómo piensa un niño? ¿Cómo piensa un adolescente? ¿Cómo piensa un joven? ¿Cómo piensan? ¿Qué piensan? Oigan los pensamientos, por eso hoy estamos en un gran debate en la vida. Es que los chiquillos ahora hablan y piensan diferente. Ahora piensan y hablan distinto. Ahora que son otra generación. Por eso hablamos de que son otra generación. Porque están pensando cosas diferentes a las que nosotros a veces nos decimos, ¿qué está diciendo este muchacho? ¿Qué está diciendo esta muchacha? Para nosotros los más grandes esto resulta en un choque. ¿Qué es esto? Porque hay una elaboración en el pensamiento, porque los pensamientos que usted y yo hacemos son pensamientos que vienen desde allá afuera, desde el sistema del mundo, desde el mismo diablo, desde las mismas formas culturales y hacen que los niños y los muchachitos, los jóvenes y los adolescentes empiecen a pensar. Ellos quieren ser como en otro momento cuando éramos nosotros jóvenes, queríamos ser el actor de la película, ¿verdad? Ahora los muchachos piensan de formas muy particulares. Ahora hay fortalezas mentales, conscientes, inconscientes, que están enterrados en un subconsciente. Ustedes saben, y la vez pasada compartí de esto, sobre el pensamiento, en la parte inconsciente, la parte consciente, pero el subconsciente, todo lo que no venga a tu consciente, que está en el inconsciente y en el subconsciente, si usted no lo trae a tu consciente, usted lo va a practicar de forma natural. Y ni cuenta se va a dar. Ustedes se han encontrado con gente que definitivamente no hay que hacerles ni decirles nada, pero son groseros. Ya son. Y esta gente no piensan que están haciendo daño con eso. Al final usted les dice, pero ¿por qué usted es tan grosero? ¿Por qué usted es tan así? ¿Por qué usted es tan grosero? No, yo no soy grosero, es que yo soy así. Pero para usted es grosero y para un montón de gente es grosero. Es que en el subconsciente, en la parte inconsciente, esa parte está ahí, no se ha trabajado, no se ha elaborado. La iglesia tiene que despertar a algo, porque la iglesia, nosotros como iglesia tenemos retos fundamentales y profundos. ¿Qué piensas de la resurrección de Cristo? ¿Qué piensas de la Biblia? ¿Qué piensas de los movimientos que hoy se dan a nivel natural, a nivel país, a nivel allá afuera? ¿Qué piensas de esas cosas? ¿Qué piensas de los movimientos que se están haciendo, de los grupos LGTB, HIJK, LMN, ñopq? Porque hay mucha gente que entra en el patrón en medio de la iglesia y dudan de cosas. Y hay algunos que piensan que no está tan mal. ¿De dónde se elaboran esos pensamientos? Bueno, la escritura a nosotros sí nos dice
muchas cosas con respecto a eso. Las fortalezas mentales contra Dios, contra otros y contra ti mismo. Cuando hablamos de las fortalezas mentales contra Dios, estamos hablando cuando nosotros no le podemos creer a Dios porque no llegó una respuesta a mi oración y me molesté, o cuando se me murió un ser querido y en un momento dado no lo entendí, no lo supe, entré en la crisis y me confronté con Dios. O en momentos donde me pasa algo y me sigue pasando y ya no tengo trabajo y me despidieron de este y aquel otro que ni es un incircunciso y es un malcriado, y yo que soy creyente y yo sé que soy cristiano, y yo que soy creyente y que soy cristiano y a mí no me alcanza y a los otros que viven la vida loca les alcanza. Y me opongo contra Dios. Estos son los argumentos que yo levanto en contra de Dios. Pero ¿quién los levanta? ¿Por qué los levanto? ¿A qué obedece que yo levante pensamientos en contra de Dios? Obedece, hermanos, particularmente o de momento primario a que yo estoy elaborando un pensamiento que es aquel que realmente me está diciendo que yo tengo una razón más arriba de mi ser superior. Usted se ha confrontado con alguien que piensa que Dios no es real. O alguien que diga que Dios no es un Dios tan poderoso. Hay gente que cree en Dios, pero no creen que Dios es un Dios poderoso. Ese no es Dios, ese es un Dios no poderoso. Pero esta argumentación está basada y trazada en aspectos en los cuales las personas quieren desarrollar libertad para sí mismos o autocontroles por sí mismos en los cuales ellos dicen, no, yo puedo vivir sin Dios. ¿Ustedes creen que hay alguien que se le ocurriera decir que alguien puede vivir sin Dios? La mayoría de gente piensa que puede vivir sin Dios. Pero en el pensamiento cristiano estará involucrado eso. Estará involucrado algunos términos que para nosotros son de inconformidad o de incomodidad. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Viva bajo la gracia, no bajo la ley. Nos incomodan cosas. ¿Por qué nos incomodan cosas? ¿A usted le ha incomodado que se le diga y se le señalen ciertas cosas en su vida? Estoy harto de que me sigas diciendo lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es mi argumentación? Dios sigue diciendo lo mismo. A la gente no le gusta que usted le diga lo mismo. ¿Cuántos están aquí? Pero hoy Dios te dice, no presentes más argumentos contra mí. No presentes más argumentos. Dios no puede seguir siendo cuestionado y racionalizado. Dios es Dios y es espíritu. Dios es Dios y es poderoso. Dios es Dios y tiene control de mi día y de mi mañana. Dios es Dios y tiene control de mi vida, de todo lo que soy, de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando yo me rindo a Él, cuando yo le obedezco a Él, cuando yo sumerjo mi vida en su espíritu, las cosas ayudan y obedecen a bien y todo me sirve para bien. Pero no puedo seguir presentando argumentos, tengo que cambiar ese pensamiento. Los pensamientos controlan nuestro ser, los pensamientos conscientes y los inconscientes. Experiencias traen fortalezas, desconfianzas y guiones mentales. ¿Saben qué son los guiones mentales? Cuando usted se encuentra con alguien que particularmente, hermano, si usted le movió la silla de ese punto a este punto, esta persona ya no funciona. Los expertos, los profesionales dicen que son bueno, que estas personas, voy a usarlo en Santa Bárbara, que estas personas cuando usted les mueve una cosa para acá y no se las deja en el mismo lugar, se escocheraron. Es decir, que usted no funcionaron, porque que son personas que viven, ¿verdad? Y tienen nombres, ya hay nombres para esto. Entonces a uno le dicen, vea mamita, es que usted lo que tiene es que usted es media bipolar. Dícese de alguien que está en un polo opuesto al otro. No sé si será eso, pero ¿cuántas veces? Y entonces le empiezan a llamar por nombre. Y la psicología es buenísima para meternos en un poco de cosas, pero a nadie se nos ocurre
o muy poco se nos ocurre decirle, no, 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 nosotros vamos a orar, usted va a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, usted va a tener que someterse, y después de que usted se someta a Dios, se sumerja en el río de su espíritu, deje esos guiones mentales que son, yo como aquí, hago aquí y me vengo para acá, si yo no lo hago aquí, no como aquí, lo hago para allá, no sirvo, no funciono, se me cortó todo, es decir, todo se derrumbó dentro de mí, dijo aquel. Y si esto no produce lo que se tenga que producir, entonces llévelo al médico. Podría ser algo fisiológico, químico, biológico y cabe, porque en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Puede ser que haya una argumentación, hay un problema a nivel biológico, físico, mental. Decir, pero nosotros nunca intentamos eso, nos quedamos muchas veces con el primer panorama. No, es que este es medio, este es disléxico, este tiene 50,000 enfermedades aparecen cada día y cada día más consultorios y más, ¿verdad? Y yo no digo que es que no existan, pero hay muchas veces que estos son desconfianzas y guiones mentales. Hermano, si usted padece de eso, yo le propongo en esta mañana, en el nombre de Jesús, y con los 15 días de ayuno que nos vamos a meter, que ponga eso, a ver qué le dice el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios lo manda para donde el doctor, váyase donde el doctor. Y si usted no tiene plata, no me pida a mí porque tampoco tengo, pero podemos hacer algo para poder llevarlo al doctor. Pero primero vayamos a la autoridad espiritual, llevando pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos estamos aquí? Yo espero que estemos aprendiendo. Vean lo que pasa. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Este es un texto que ha sido discutido, ha sido trabajado, ha sido elaborado y discutido de muchas maneras. Muchas personas dicen que esto es para los inconversos. ¿Es para los inconversos? Porque la Biblia fue escrita para los inconversos, o la Biblia fue escrita para los conversos. ¿Para quién fue escrita la palabra? ¿Para quién fue escrita la Biblia? Fue escrita para nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y si es para nosotros, entonces entramos nosotros en un panorama en donde el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen. Es decir, que cuando usted no cree, cuando usted no le cree a Dios por algo, su mente es cegada. ¿Cuántos creemos en todo? Muchas veces nosotros tenemos situaciones en donde no creemos y no creemos en todo. ¿Cuántos creemos? ¿Cuántos no creemos? ¿Usted cree que Jesucristo resucitó entre los muertos? ¿Usted cree que el Señor lo puede sanar? ¿Usted cree que el Señor puede libertarlo? ¿Usted cree que el Señor puede renovar nuestra mente? Tenemos que creerlo. Porque al que cree, todo le es posible. Pero al que cree, las argumentaciones que nosotros tenemos son las desconfianzas y los guiones que nosotros hemos producido en nuestra mente para no lograr desarrollar aquello que Dios dice que nosotros debiéramos ser. Seres espirituales, guiados por su Espíritu Santo, poderosos en Dios, para las obras que fueron destinadas de antes de los tiempos para que fueran hechas por nosotros. Entonces somos una iglesia poderosa. Si no, Jesús no hubiera dicho lo que dijo: mayores cosas que estas que yo hago, ustedes van a hacer. Y todavía no ve, mi sombra pasa ahí por la acera y no veo. Lo más que hacen es pedirme algo de plata si hay alguien botado ahí. Pero la sombra de aquellos discípulos levantaban a los muertos. La iglesia tiene que empezar a producir poder, pero eso empieza en mi mente. Eso empieza en mi mente. En mi mente. Tu mente que está dislocada y está atrofiada y no está siendo llevada cautiva a la obediencia a Cristo. Porque para Dios no hay imposibles. Sigamos. Filipenses 4:8. Entonces el apóstol Pablo, vean lo que usa el apóstol Pablo y vean lo que dice Pablo en esta versión. Empieza antes dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, les dice. Pero ¿qué dice la palabra aquí? ¿Cómo dice? Concéntrense. ¿Cómo es?
¿Qué tiene que ver? Concéntrese. ¿Por qué Pablo dice concéntrese? ¿De qué está hablando Pablo? Concentrarse. ¿En qué? Te cuesta inclusive llevar la secuencia de una prédica, o llevar la secuencia de una enseñanza, o llevar la secuencia de una reunión. ¿Por qué? Concéntrense. Concéntrese. Si usted se concentra, usted tiene una capacidad dada por Dios en su mente, y esa mente le puede decir a usted qué es lo que usted tiene que argumentar y hacer. Porque usted se mete en conflictos, porque usted se mete en traiciones, porque usted se mete en problemas, porque usted se mete en crisis, porque usted no tomó la concentración adecuada en el momento oportuno para hacer lo que tenía que hacer. En el fútbol se habla de que es que el equipo no estaba concentrado. En el trabajo se habla y se le pide a la gente que tiene que concentrarse. Los cristianos debemos de concentrarnos. Pablo dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Amén. Pensar en cosas excelentes. Pero pasa, resulta que usted ese día llegó y se pasó allá y le llevó flores a su esposa. Y usted le dice, mi amor, mire, le traje estas flores. ¿Y cuál es la respuesta de la mujer? ¿Quién sabe qué querés vos ya? ¿Qué hiciste? ¿Quién sabe qué hiciste? ¿Quién sabe qué te compraste sin decirme? Todo lo bueno, todo lo puro. Pero pensamientos mentales que vienen, hermanos, y que empiezan, tenemos que empezar a balancear nuestros pensamientos. No me va a dar tiempo de esto, pero balancear nuestros pensamientos. Porque entonces a veces nosotros no pensamos en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, sino que pensamos en todas las otras cosas. Es que se llega siempre tarde. Balanceemos el pensamiento. Sí, llega tarde, pero trae pollo. ¿Quién quiere pollo? Es que ese siempre llega tarde, sí, pero trae la comida. Pero no balanceamos nuestros pensamientos. Nosotros somos muy fuertes con nosotros mismos, con Dios, con la sociedad, con los hermanos en Cristo. No elaboramos pensamientos de bien, elaboramos pensamientos que no corresponden muchas veces a la piedad. Y entonces nos sentimos indignos. Hermanos, todo lo bueno, todo lo puro. Vivir en la verdad, hermanos, no en los supuestos. Esta es otra de las cosas que el patrón conductual tiene que darse. No podemos estar viviendo, hermanos, en los supuestos. No, es que yo supuse que, es que yo creía que. Pero ¿por qué no me preguntaste? No, es que yo la conozco, yo sé. ¿Por qué no me preguntó? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me habló? Vivimos muchas veces en los supuestos y no en la verdad. La verdad es la que te hace libre. Es más, dígale al hermano que está a su lado, la verdad es lo que te hace libre. Los supuestos te meten en un problema, los supuestos te meten en conflicto, los supuestos te meten en crisis, los supuestos. La suposición es el principio del fracaso. ¿Cómo? La suposición es el principio del fracaso. La suposición es el principio del fracaso. Es que yo supuse que usted no iba a venir. Es que yo supuse que seguro no era así. Ahí empezamos a elaborar malos pensamientos, hermanos. Malos pensamientos. Muy malos. Nosotros tenemos que entender la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Usted tiene que saber quién es usted, cómo es usted, con quién vive usted, qué es su núcleo familiar, cuáles son los pensamientos que usted elabora para su núcleo familiar. Y esto nos va a hacer libres y nos va a hacer verdaderos y nos va a hacer genuinos y nos va a hacer gente muy feliz. Pero los supuestos nos van a llevar por otro norte. Las generalizaciones, las etiquetas culturales y las etiquetas familiares.
Hermano, esto es otro, desarrollar todo otro tema. Porque entonces ahí es donde las etiquetas culturales empiezan a pasarnos facturas. Es la hora tica. Esas son las etiquetas culturales. Las generalizaciones a nosotros hace que nosotros no desarrollemos pensamientos conforme el corazón de Dios. Y entonces estamos atrofiados en nuestro pensamiento. Porque Dios nunca llega tarde. Y porque usted sí. Si usted tiene la mente de Cristo. Ay, no, es que viera qué difícil es. Sí, claro, no, a todos se nos hace difícil levantarnos y a todos se nos hace difícil un poco de cosas, pero yo tengo que lograr entender que yo tengo una responsabilidad, tengo que elaborar el pensamiento y tengo que decir, no me voy a bajar del sabadictus. El sabadictus es mortal, porque el dominguictus se lo tira a usted y usted entonces llega y llega dormido y llega mal y llega cansado y no cumple con el deber de Dios. Las etiquetas culturales y las familiares. Es que este muchachito es igualititico a la mamá. Entonces vean los patrones en la parte familiar. Entonces note una persona que se opone en contra de Dios cuando esta persona si ha tenido un papá que ha sido un infiel, normalmente tiene un papá infiel y tiene una mamá celosa. El muchacho normalmente en esa familia va a ser una persona infiel. Y normalmente la muchacha en esa familia va a ser una muchacha celosa. Es un patrón conductual, es aprendido y es una etiqueta. Y tras de eso a usted se la refuerzan. Es que es celositica como la mamá. Es que este es perro como el papá. Ajá. Es que este es tan vagabundo como era el papá. Es que este sí es empunchado, es como era el papá. Es que esta muchachita no, cocinar, ¿qué va a cocinar? Si la mamá ni cocinaba, se le quemaba el agua. Patrones, etiquetas. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros, hermanos? Porque hoy hay una demanda espiritual y bíblica. Voy a pedirle al grupo de alabanza que por favor empiecen a subir. Hay un patrón conductual, hay una forma en la que nosotros hoy la Biblia nos está retando a que nosotros vengamos y definamos nuestra forma de pensamiento. ¿Cómo nos estamos oponiendo a Dios? ¿Por qué estamos elaborando pensamientos tan hermanos, hay gente que no confía ni en la sombra. Hay una desconfianza tal en todo, hermanos, que los meten en un patrón conductual, hermanos, que hacen pecar a la persona. No, hombre, yo no voy a dar ofrenda ni para que se la roben. No, yo no voy a dar para que lo malgasten. No, yo no voy a dar Y entonces pecamos porque elaboramos pensamientos, desarrollamos pensamientos conductuales que van en contra del conocimiento de Dios. Hermanos, las intenciones detrás de las acciones. Vean que aquí hay algo y creo que voy a tener que parar porque no me va a dar tiempo y no quiero correr con esto. Yo los voy a invitar para el próximo domingo si Dios nos tiene con vida. ¿Sí? Para poder desarrollar, porque necesitamos de verdad venir a una dinámica diferente. Las intenciones detrás de las acciones. Hay gente que dice, no, en mi familia nosotros sabemos que detrás de cada intención o detrás de esa intención va a traer una acción. Me trajiste rosas porque quién sabe qué estás pensando. Quién sabe cómo te portaste. Sí, tu conciencia. Hay gente que es celosa, por ejemplo, que no ha estado tan cerca de su esposo y con solo una mirada, por ejemplo, lo vuelve a ver y le dice, anduviste viendo viejas ahí en la calle, ¿verdad? Es una cosa, hermanos, que cualquiera se podría engañar diciendo, ¿qué discernimiento? No, es la elaboración de un pensamiento tóxico que ni estuvo tan cerca de su esposo, pero ¿y por qué me decís eso? Porque estoy viendo cómo me estás volviendo a ver. Y vea la sonrisa, vea cómo se le hace el labio. Cuando a usted se le parte el labio así, es porque hiciste algo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos caído en estos patrones donde no glorificamos al Señor? Nosotros necesitamos glorificar al Señor con pensamientos de bien. Estamos en un momento de crisis.
en nuestro país, en nuestras familias. Pero póngale a esto la elaboración de pensamientos que usted y yo muchas veces componemos, que no son. Hermanos, hay gente que vive enojada con otra persona porque se le ocurrió pensar que esa persona seguro sí dijo algo malo de él. ¿Y qué decir cuando alguien te quita de la red social? Como si eso fuera el pecado mayor de la vida. Y seguro me quitó por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Pensamientos que desarrollamos que no ayudan a la espiritualidad. Nosotros somos seres espirituales. Y vamos a ver cómo lo dejamos para la próxima semana. Vamos a dejarlo para la próxima semana. Y cómo vamos a elaborar y cómo vamos a trabajar en otras cosas que tienen que estar presentes ahí. Como por ejemplo, hermanos, hasta me lo congelaron, no importa, no hay pena, no hay pena. Y cómo nosotros hemos venido desarrollando cosas que se oponen en contra de Dios y creemos que no. Y creemos que no, que es que así soy yo y Dios me entiende. ¿Dios me entiende? Sí, Dios me ama, Dios me entiende. Dios puede entender mi berrinche. Pero hay una situación que yo tengo que entender de Dios. Dios puede entender mi berrinche. Y que le dije un poco de cosas y que me enojé y que estuve y me frustré. Pero hay una consecuencia que eso va a traer, hermano. Porque Dios te perdona, pero la consecuencia la llevas tú. Si usted le hizo el berrinche, Dios le pudo perdonar. Sí, mi chiquita, yo sé que usted está ahí desesperada y ya me dijo que yo era un Dios chiquitititico. Era un Dios tico, chiquititico. Y que ya yo no sirvo para mucho para usted, porque ya no le contesté, porque no le di este trabajo, porque no le salió aquí, porque ya no tiene la plata. Seguro para usted yo le perdono todo ese berrinche, pero tus consecuencias, hermanos, van a estar persiguiéndote por la elaboración de ese pensamiento, porque nosotros somos responsables. Y de eso queremos argumentar y ver las escrituras, como hemos visto hoy, cómo Satanás sí trabaja y cómo Satanás pone, hermanos, fortalezas. ¿Han visto a alguien enamorado de alguien que no tiene razón de enamorarse? ¿Qué es eso? En el mundo cristiano son fortalezas, son ligaduras que necesitamos soltarlas, porque necesitamos una iglesia libre, una iglesia que adore, una iglesia que clame al Señor, una iglesia que evangelice, una iglesia que traiga almas a los pies de Cristo, una iglesia gozosa, familias felices y gozosas, familias contentas, familias que viven el poder del Espíritu, familias con autoridad espiritual, donde a sus hijos hay que decirles la verdad. Estás engañado, papito, en ese lugar, estás engañado en esa filosofía, ve a ver qué hace por su vida, estás mal. Pero con autoridad espiritual, con recurso de oración, de seguimiento, y que su hijo pueda sentirse apoyado, acuerpado. Que tu esposo, tu esposa, en esas formas que están ahí, hermanos, ligadas, hay ataduras, hay ligaduras de impiedad, y por eso las familias están sufriendo tanto. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a adorar al Señor cantando esto y cerrando este tiempo a través de este canto. Amén.